Muy buenas tardes, mi nombre es Jairo Rigoberto Villera Moreta, estudio en la Universidad Central del Este, Ingeniería Electromecánica. Y en esta nueva tarde vamos a hablar un poco acerca de lo que es la transferencia de calor. Vamos a hablar del capítulo 1, el libro que estamos tratando con el profesor Walter Henry Jr. en la Universidad Central del Este. Muy bien. De manera introductoria tenemos lo que es la transferencia de calor. La transferencia de calor es el proceso mediante el cual la energía térmica, o sea el calor, se mueve de una región o un cuerpo con mayor temperatura hacia otro con menor temperatura, hasta que ambos se equilibren. Este fenómeno ocurre debido a la diferencia de temperatura y siempre sigue la segunda ley de la termodinámica, que establece que el calor fluye lo caliente a lo frío de manera espontánea. Vamos a dar un breve resumen de cómo se transfiere el calor. Y el calor se transfiere por tres métodos, que es la conducción, convección y radiación. Usualmente, mayormente, a diario vivimos lo que es la transferencia de calor por conducción, convección y radiación, pero no sabemos que estos son los nombres por el cual se puede propagar el calor de un material a otro. En esta tarde voy a explicarles cómo se puede transferir el calor por conducción, cómo se puede transferir el calor por convección y cómo se transfiere el calor por radiación. Bien, ¿qué es la conducción del calor? La conducción del calor es una transferencia de calor a través de un sólido o entre sólidos con contacto, por choque y transferencia de energía entre moléculas y electrones, sin que el material se desplace en bloques. Bien, de manera llana, la transferencia de calor por conducción es cuando un material entra en contacto por choque y vibraciones de átomos o moléculas. Si bien lo define, no lo definió la principal ley de Fourier, que nos dice que el flujo proporcional al gradiente o de temperatura, que su fórmula bien lo dice, que el flujo de gradiente es igual a la conductividad térmica del material por el área por la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Aquí vemos que Fourier nos aclara en esta fórmula cómo podemos determinar la transferencia de calor cuando se propaga por conducción. Ahora voy a decirle un breve ejemplo cómo se puede propagar el calor de un material a otro por el método de la conducción. Bien, una cuchara metálica calienta su mango cuando uno de sus extremos está en contacto en una taza de té caliente. Bien, cuando la cuchara toca el té dentro, o sea, el fluido del té, porque el té es un fluido, porque está diluido, o sea, el té está diluido en agua, o sea que es un fluido. Cuando la cuchara entra en contacto con el té, la cuchara absorbe lo que es la temperatura que tiene el té, hasta que ambos se equilibren. O sea, hasta que la cuchara entre en la misma temperatura que tiene el té. Y así es como existe la transferencia de calor por conducción. Bien, en la página anterior hablamos lo que era cómo se transfería el calor por conducción. En este momento vamos a hablar cómo se transfiere el calor por convección. Antes de hablar qué es la transferencia de calor, me gustaría dar un breve ejemplo. Bien,
La conducción no es nada más y nada menos que se transfiere al otro. Ahorita lo dijimos que cuando entraba el material en contacto. Ahora simplemente hasta con el roce del aire se puede transferir el calor por conducción. ¿Qué es la transferencia de calor por conducción? Es la transferencia por movimiento de un fluido, ya sea líquido o gaseoso. El fluido caliente se desplaza y transporta la energía. Tipo natural, movimiento por diferencia de densidad o temperatura y forzada por la bomba o ventilador. Forzada por bomba o ventilador. Bien, o sea que la conducción puede ser de método natural o forzado. Bien, cuando es de método natural es cuando simplemente el viento se desplaza de un lugar a otro. Y ya cuando viene siendo forzado es cuando existe un dispositivo, ya sea un ventilador o un extractor, que puede transportar ya sea el aire de un lugar a otro por el método, independientemente cómo sea su método de transportar ese tipo de energía. Bien, en esta transferencia ya no nos apoyamos de Fourier. En esta transferencia nos apoyamos de Newton, que dice que la cantidad de calor es igual a la altura por el área por la diferencia de temperatura. Como el coeficiente de la altura depende del fluido y del régimen del flujo. De manera más llana, la convección es la transferencia mediante un movimiento del líquido, como lo dije ahorita, o gas, puede ser, o el aire, independientemente de lo que sea, se transporta de un material a otro, ya sea por método natural o método forzado. Un breve ejemplo para que me puedan entender. Me gusta dar ejemplos en cada explicación porque con los ejemplos es la manera como más fácil de poder darme a entender. Bien, ejemplo, el aire caliente que sube desde un radiador y calienta a la habitación cuando te alcanza, te transmite por calor. Bien, cuando todos saben lo que es un radiador, el radiador es un dispositivo que genera, o sea, que absorbe el calor en los vehículos mayormente. Entonces, ese calor él tiene que liberarlo de una manera u otra. O sea, él lo absorbe del vehículo, pero tiene que liberarlo a otro lugar. No se puede quedar con él porque si no va a explotar. Entonces, supongamos que ese calor que libera el radiador lo suelta a una habitación. Ya la habitación automáticamente va a adquirir todo el calor que está soltando el radiador y hasta que la habitación entre en equilibrio con la temperatura que tiene el radiador. Y este método sería método forzado porque hay un dispositivo que está absorbiendo el calor, ya sea de un vehículo o de lo que sea, independientemente de lo que conocemos más en un vehículo, pero de cualquier otro aparato. En este ejemplo, un vehículo que lo lleva a una habitación por tubería. Es un ejemplo para que me puedan entender. Y así es como se puede propagar el calor por convección, perdón. Bien, ya hablamos de lo que era la convección, lo que era la conducción. Ahora me tocó cambiar de skin para hablar lo que es de la radiación.
el método por el cual se puede propagar el calor por radiación. Bien, la transferencia de calor por radiación es el mecanismo en el que la energía térmica se transmite mediante ondas electromagnéticas, principalmente en el rango de infrarrojo, pero también en otra longitud de onda. A diferencia de la conducción y de la convección, no se necesita un medio o un material. Puede ocurrir en el vacío como en el calor del sol, que llega desde el espacio a la Tierra. La velocidad de la propagación es de la luz, o sea, instantánea. No tiene que ser necesariamente esperar que el aire, como habíamos hablado de la convección, llegue desde este punto y dure un tiempo para llegar a aquel punto. Por ejemplo, en la radiación, no. La radiación, la transferencia de calor por radiación puede ser a la velocidad de la luz. Al pestañear hasta yo hacer así, ya se puede transferir el calor. Pues bien, como en todos los anteriores, yo les di un ejemplo para que puedan entender de manera llana, específica y concisa cómo se propaga el calor por estos tres métodos. Hablamos del método forzado, el método natural, que sucede en la convección. Ahora vamos a hablar cómo se propaga, un ejemplo, cómo se propaga el calor por radiación. Muy bien. Ejemplo de radiación de un cuerpo a otro. Un ejemplo. Si colocamos la mano enfrente de una estufa eléctrica, aunque no haya aire caliente moviéndose sin convección, se sentiría el calor. Esto es porque la estufa emite radiación infrarroja que viaja por el aire y es absorbida por tu piel, aumentando su temperatura. Y estos son los diferentes tipos de métodos cómo se puede transferir el calor, ya sea conducción, convección y radiación. Este tema, todo lo que trabajamos, todo lo que vimos, que fue desde que era la transferencia de calor, cómo se propagaba el calor, los métodos, método normal y método forzado. Ahora vamos a concluir este tema. Bien, la transferencia de calor es el estudio de cómo la energía térmica se desplaza entre cuerpos o régimen con diferentes temperaturas. Su comprensión permite diseñar sistemas eficientes como aislamiento, intercambiadores, refrigeradores de electrónica, climatización, procesos industriales, etc. y predecir comportamiento térmico en ingeniería y la naturaleza. O sea, porque muchos de nosotros estábamos confundidos y no le damos la gran importancia a la materia porque dice, eso para llenar pensión. No, todas las materias que nos dan tienen su valor, por algo nos la están dando, por eso. Vamos a dedicarle tiempo a cada materia y a cada clase que nos dé el profesor, porque todo como en el diario vivir tiene su importancia. Mira cómo hoy conocimos con los diferentes métodos de transferencia de calor y qué podíamos lograr con la transferencia de calor. De mi parte aquí fue todo, espero que hayan aprendido y muchas gracias por prestar atención.